Primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias por haber aceptado la convocatoria a este evento, que es el segundo de una editorial que acaba de arrancar, parece que se llama Epsilon Publishing. Lamentablemente el presidente de la editorial no está aquí, está de viaje en México por razones de trabajo, pero sí, y eso lo sabía. Lo vamos a dejar un momentico con él, de tal manera que lo conozcan, y le diría algunas palabras. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gonzalo González y tengo el honor, en representación de Epsilon Publishing, de darles la bienvenida a la presentación del libro Decálogo del Populismo de nuestro autor y gran amigo Alexis Ortiz. Debo disculparme por no estar presente en este evento, pero otros compromisos me obligan a estar en México hoy. Es un privilegio para nuestra editorial acompañar a Alexis en esta nueva entrega, una obra que suma valor a su ya extensa y respetada trayectoria intelectual y política. Permítanme recordar primero brevemente quién es Alexis Ortiz, periodista, historiador, político y consultor editorial. Ha sido diputado, alcalde, articulista en los principales diarios de Venezuela, director de revistas, periódicos y emisoras. Fue dirigente estudiantil, líder vecinal, ambientalista y siempre ha sido un agudo observador de los procesos políticos y económicos. Además, fue corresponsal de importantes medios en España, Francia e Inglaterra. Alexis ha escrito nada menos que 23 libros, además de miles de artículos, crónicas, reportajes, cuentos y ensayos. Su labor ha sido reconocida con la Medalla del Congreso de los Estados Unidos, un merecido homenaje a una vida entregada al pensamiento, al servicio público y a la palabra. Sobre el libro que hoy presentamos, quiero compartir con ustedes las palabras del eurodiputado Antonio López Istúriz White, quien lo describe con notable precisión. Y cito: en esta obra, Alexis Ortiz, firme defensor de los valores democráticos, nos invita a una profunda reflexión sobre una de las mayores amenazas a nuestra convivencia democrática, el populismo. A lo largo de estas páginas, el autor desvela las características esenciales de este fenómeno en la actualidad, que bajo una falsa apariencia de modernidad se presenta como una ideología reaccionaria. Nos ofrece también un detallado decálogo de la nueva política, una propuesta que aspira a renovar y fortalecer la democracia frente al embate de los extremismos populistas. La obra culmina con un incisivo análisis de las figuras más destacadas del populismo global, cuyas acciones dejan cicatrices profundas en el escenario internacional. Fin de la cita. Este es sin duda un libro que puede generar controversia, no porque busque provocar, sino porque Alexis no teme nombrar con claridad a los protagonistas del fenómeno que analiza. Algunos de estos nombres podrían resultar incómodos para ciertos lectores, ya sea por su simpatía política o por afinidades culturales. Pero ese es precisamente uno de los méritos de este libro: invitar al lector a pensar más allá de sus propias preferencias ideológicas, porque el populista no tiene color único, puede ser de izquierda o de derecha, capitalista o comunista, cristiano o musulmán. Lo que lo define no es su posición en el espectro político, sino su manera de actuar, de manipular, de prometer soluciones simplistas a problemas complejos. La intención de Alexis no es adoctrinar, sino abrir puertas, generar diálogo, suscitar debate, promover la participación y sobre todo despertar conciencia ciudadana. Si este libro logra que un joven despierte su curiosidad política y decida participar, yo estoy seguro de que Alexis se dará por satisfecho con su obra. Decálogo del Populismo es una obra amena y profunda a la vez, impecablemente escrita y llamada, sin exageración, a convertirse en texto de referencia para quienes deseen entender los desafíos actuales de la democracia. En nombre de Epsilon Publishing, les agradezco una vez más su presencia y su atención. Y ahora los invito a disfrutar del evento, a disfrutar del autor, de los distinguidos oradores e invitados que van a propiciar una conversación que estoy seguro será tan estimulante como necesaria. Muchas gracias. Ustedes saben que cuando hacía las llamadas para convocar a la gente a este acto,
que ya es el segundo libro que publicamos a través de Epsilon Publishing. Él me dijo, oye, pero ustedes no saben sino escribir libros. y eso que no le habíamos hablado del próximo, que es el de Carol Brunhuber, un libro bien estimulante y excitante, porque es un viaje de Venezuela al Kurdistán, y ella lo llama Crónica de un destino, que les va a interesar mucho. Bueno, aquí no hay que conversar mucho porque tenemos unos participantes en el panel que son de lujo. El primero de ellos es el profesor Gamarra. Párate para que te vean, hijo. No, por el tamaño. Bueno, el profesor Gamarra es académico de reconocida trayectoria, es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de la Florida, donde ha dedicado más de 3 décadas al estudio de América Latina y el Caribe. Ha sido consultor de organismos internacionales y gobiernos, autor de numerosos libros y artículos y una voz clave en los debates sobre democracia. Autoritarismo y populismo han sido sus temas y son el elemento más importante de esta noche, que Alexis desarrolla en un libro que podemos decir es magistral. Los análisis de Eduardo Gamarra son siempre rigurosos y comprometidos e iluminan los procesos políticos de nuestra región. Esta tarde acompaña a Alexis y acompaña a todos ustedes, y sin más introducción los dejo con Eduardo Gamarra. Muchas gracias, Ariel. Pues es un verdadero placer, orgullo estar acá con ustedes esta tarde, y sobre todo me siento muy honrado por Alexis de pedirme que comente su libro, y particularmente en la misma semana en la que soltamos una encuesta de la universidad sobre los venezolanos en el sur de la Florida, ¿no? que ha llevado a una reflexión importante que tiene que ver en gran medida con lo que trata este libro. Bueno, voy a hacer lo que hacemos los académicos. Voy a hablar bien del libro y de Alexis, pero también voy a hablar un poquito crítico al final. Esta obra se presenta como una crítica incisiva hacia el populismo contemporáneo. Es un fenómeno político global, como todos sabemos, que Alexis percibe como una amenaza directa para la democracia representativa en diversas regiones del mundo. Y digo representativa, como él mismo la dice, porque no estoy hablando de otras democracias con adjetivos, democracias populares, participativas, no sé, pero estamos hablando de la democracia representativa, que en mi opinión es la única que es posible. Ortiz caracteriza el populismo mediante una serie de atributos negativos: el adanismo, el caudillismo, la antipolítica, la violencia, el tribalismo, el espectáculo, la cancelación, la conspiración, el estatismo, la amoralidad. Todos estos son factores que debilitan y deterioran un factor clave que Alexis maneja, que debilitan a las instituciones democráticas. Reitero, de la democracia representativa. Este libro, para comenzar, es una contribución significativa, me parece, y oportuna al estudio del populismo. Y hay muchos estudios del populismo, inclusive un reciente libro de un exalumno mío, publicado por la Universidad de Notre Dame, donde compara precisamente el populismo andino de Correa y de Chávez con el populismo de Turquía. Ortiz nos ofrece un claro y accesible, muy bien estructurado estudio. Utiliza una técnica que para mí es muy pedagógica al presentar este decálogo que facilita la comprensión. Es decir, no todos son politólogos, afortunadamente, ¿no? Pero yo creo que este decálogo, como lo presenta Alexis, nos ayuda a comprender y a discutir este fenómeno del populismo contemporáneo, alejado de las pasiones. Bueno, ahora, ¿cuáles son las fortalezas, entrando un poquito más en detalle?
Yo creo que una de las capacidades más importantes, una de las virtudes más importantes del libro, es esta capacidad de desglosar un fenómeno complejo, como es el populismo, mediante una serie de conceptos bien definidos y con características bien definidas. Y en ese sentido el uso del decálogo es bien importante, porque él identifica 10 características, no identificó 7 porque creo que Alexis no es masón, pero en todo caso son 10 y son características que nos ayudan a discernir de forma inmediata y sencilla las diversas expresiones del populismo. Este esfuerzo es valioso en tiempos en los que la claridad conceptual, sobre todo, es esencial para entender las amenazas que enfrenta la democracia representativa. Reitero eso, la claridad conceptual es absolutamente importante en esta época de gran confusión sobre qué quieren decir estos conceptos tan complejos. La segunda fortaleza de este estudio es la amplitud del análisis y la pertinencia global. Para mí es esta perspectiva amplia y el alcance internacional que tiene esta obra. Alexis se esfuerza por presentar al populismo como un fenómeno que trasciende las fronteras ideológicas y por supuesto geográficas. En el estudio, como lo verán, él abarca ejemplos de América Latina, de Europa, de Asia, de África y por supuesto también de Estados Unidos, ¿no? La obra subraya acertadamente la naturaleza transversal y global del populismo. Este enfoque lo que hace es que nos permite obtener una visión panorámica que ilustra la magnitud y la diversidad del desafío populista en este contexto contemporáneo tan complejo. Una segunda, o creo que es la tercera, ética y defensa comprometida de la democracia. Yo creo que acá es donde yo entiendo mejor a Alexis luego de algunos años de conocerlo y su compromiso con esta democracia representativa. Yo creo que Alexis tiene un firme compromiso con la democracia y la ética, pero reitero, la ética y la democracia de la democracia representativa. No solo analiza de manera muy crítica las prácticas populistas, sino que también propone alternativas concretas, articulando lo que él básicamente denomina el decálogo de la nueva política. Por eso vuelvo a lo didáctico, lo pedagógico del decálogo. Ortiz enfatiza la necesidad de fortalecer la democracia mediante el diálogo, el respeto a las instituciones, la ética pública y la ciudadanía activa, ¿no? Ahora, esto es mucho más que simplemente un discurso, ¿no? Lo que Alexis hace es que nos convoca básicamente a estas actividades. Enfatiza la necesidad del diálogo, por ejemplo, que hoy en día, particularmente en el contexto de la polarización, lo que no tenemos es un diálogo. Tenemos un diálogo entre nosotros, los que estamos en un lado, pero nunca hay el puente que nos permite dialogar con el otro lado. Esta visión, por lo tanto, es tanto positiva y propositiva, y para mí es el mayor aporte del libro, ya que ofrece un marco de acción claro, éticamente sólido, para confrontar y superar el populismo. Finalmente, en esta serie de ideas positivas sobre tu libro, Alexis, yo creo que el estilo que tú tienes es muy accesible, es ameno, fluido, y combinas una cantidad de elementos académicos con un lenguaje divulgativo, ¿no? Algo que yo quisiera tener francamente, porque lo que hacemos los académicos es muchas veces hablar en términos demasiado abstractos. Este es un libro que sí toca lo académico, pero nos trae también a este discurso mucho más propositivo, más fluido y más ameno, ¿no? Y en ese sentido no es que solo informa, sino que invita a la participación, al compromiso cívico, elementos que son tan imprescindibles en estos tiempos de crisis democrática. Y que yo creo que Alexis tiene razón.
la crisis de la democracia es global, no es solo de un solo país. Y obviamente está la pertinencia del libro a lo que está sucediendo en el contexto político actual. Es un momento histórico, muchísimas democracias están pasando por esto, con amenazas significativas que provienen más de adentro que de afuera. Y esto creo que es un punto esencial para entender, ¿no? En un contexto donde estamos acostumbrados muchos a hablar de las amenazas internacionales externas a la democracia, sin darnos cuenta que la amenaza principal a la democracia es interna. Ortiz logra capturar entonces con mucha precisión la urgencia del problema y nos ofrece una muy valiosa herramienta conceptual y práctica para ciudadanos, para activistas, para políticos, para académicos, interesados en defender y revitalizar las instituciones democráticas. Entonces, eso es lo positivo, Alexis, ¿no? Me parece extraordinario. Permíteme hacerte unas cuantas observaciones. Primero, público tiene. Bueno, primero, el libro merece una profundización en este análisis entre democracia y populismo. Si bien Alexis identifica claramente las consecuencias negativas del populismo sobre la democracia, yo creo que hay una necesidad de profundizar algo más, de manera quizás más sistemática, cómo el populismo interactúa y deteriora elementos concretos de la democracia representativa, tales como el Estado de Derecho, la independencia de poderes o los mecanismos de representación electoral, ¿no? No quiero hablar de un país en concreto, porque creo que todos entienden de qué país estoy hablando. Tratamiento, segundo, te diría, Alexis, que hay profundizar también en el tratamiento de las causas subyacentes del populismo, ¿no? La obra de Alexis aborda el populismo como más que nada, una manifestación de liderazgos negativos y manipulación ideológica, pero nos deja un espacio para una reflexión más amplia sobre los factores estructurales, económicos, sociales, hasta culturales, que posibilitan, nutren sobre todo el surgimiento y la expansión de estos movimientos. Esto, yo creo, Alexis, enriquecería mucho el debate para, francamente, prevenir el auge del populismo. Una tercera área que de alguna manera es algo controvertida, pero la menciono igual, el populismo puede ser tanto de izquierda como de derecha, ¿okay? La obra de Alexis refleja predominantemente ejemplos de izquierda, particularmente latinoamericanos. Y pues faltaba más. Yo soy boliviano, ustedes son venezolanos, víctimas del populismo de izquierda. Pero yo creo que de alguna manera esto sesga en nuestro análisis del populismo como fenómeno, porque creo que, por ejemplo, debemos entender que hay otros populismos de derecha, especialmente europeos y norteamericanos, pero también hay populismos de derecha que los estamos entendiendo menos. El mismo caso de un caso muy conocido últimamente, el caso del presidente Bukele en El Salvador y lo que viene sucediendo en El Salvador, o mismo del presidente Milei de la Argentina, otro tipo de populismo. Estemos o no estemos de acuerdo, pero como fenómeno de trascender este debate ideológico y entender que el populismo no es una cosa ni de derecha ni de izquierda, ¿no? Pero no siendo ni de derecha ni de izquierda, es igual a una amenaza a la democracia representativa. Es extremo. El populismo es extremo, ¿okay? Y finalmente,
Alexis, y en esto creo que es parte de la conversación esta noche, este decálogo que tú planteas es extraordinario. Son recomendaciones muy importantes, algo generales. Lo que te desafío es, ¿no?, a profundizar en esas recomendaciones del decálogo, ¿no? Quizás estudios de caso más detallados, quizás ver, contrarrestar algunos lugares donde ha habido, donde han tenido éxito, ¿no? Que me dificulta pensar dónde hemos tenido éxito en verdaderamente combatir el populismo. Pero sí es un desafío a pensar de manera más profunda en cómo crear herramientas para poder contrarrestar esto. Bueno, los dejo con las siguientes ideas. El libro de Alexis es un aporte significativo a la discusión sobre la problemática clave de nuestras democracias. Reitero, su enfoque es accesible, claro y global, y eso es absolutamente destacado. Reitero, y creo que es parte de la conversación, me encantaría tomar ese tu decálogo y darle un aspecto donde podamos todos de alguna manera contribuir a darle un poquito de acción a esas 10 promesas tuyas. Muchas gracias. Propiedad común. Bueno, uno de los impedimentos o las complicaciones que tiene convocar una reunión como esta entre académicos es que la gente piensa que los académicos son gente con los ojos llenos de telaraña. Y acabamos de ver una intervención como la de Eduardo, que además de profunda, es sumamente joven desde el punto de vista de los planteamientos y desde el punto de vista de la exigencia que tienen nuestras democracias para combatir el populismo. Y ahora le toca el turno a alguien que, además de que no tiene telarañas en los ojos, es sumamente bella y es una académica sumamente reconocida. Y les leo un poquito de su currículum. Es sumamente conocida en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión en América Latina. La doctora Hattar es editora en jefe del Tiempo Latino en Washington, D.C. y El Planeta Media en Boston. Además, es fundadora y presidenta de Venezuela Women Action, organización dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres en Venezuela, y preside la Venezuelan American Association of the United States. Su formación académica incluye un MBA por la Universidad de York en Toronto y un doctorado en Economía por la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Ha sido fellow del Center for International Development y del Carr Center for Human Rights Policy, ambos en la Escuela de Gobierno de Harvard. Es autora del libro Apartheid en el siglo XXI, una investigación pionera sobre el uso de la tecnología para la discriminación en política en Venezuela. Su compromiso intelectual y su lucha activa contra el autoritarismo hacen de ella una interlocutora clave para entender los riesgos y realidades que describe el decálogo del populismo de Alexis Ortiz. Con ustedes, la doctora Ana Julia Hattar. De verdad que no me merezco tanto. Sí, man. No me merezco, pero... Bueno, buenas tardes a todos. Wow, se llenó la sala, qué bueno. Bueno, yo estoy aquí de verdad muy feliz porque cuando Alexis me llamó para que yo viniera a hablar de su libro, yo le digo, pero te volviste loco, o sea, yo estoy aquí en Boston, no, es que eso es sobre el populismo, bueno, eso es sobre el populismo, dale, vamos. Entonces, bueno, yo me voy a permitir, para no extenderme más de lo que más o menos he escrito, y voy a comenzar por decir que después de haber leído el decálogo del populismo, he decidido declararlo de lectura obligatoria. Y es que en sus páginas, el excelente periodista, escritor, dirigente político, orador y sobre todo gran amigo, que eso es una de las grandes cualidades de Alexis,
nos ofrece una disección única de las características del fenómeno populista. Única, muy original, que ha marcado la historia tanto de su país natal, Venezuela, de América Latina y el mundo entero. Una de las cosas que hace único este libro es que el autor realiza un despliegue extraordinario de conocimiento político propio, acumulado durante décadas, no tantas décadas, ¿verdad? Cuando puse esta palabra décadas dije, bueno, ese como que no le gusta. Durante décadas de lectura, de reflexión y actividades en distintos campos de la comunicación social, de gobierno, del Congreso, que logran, con todas esas habilidades, él logra desentrañar 10 características de los líderes populistas, identificando patrones, mecanismos de manipulación y maniobras escondidas para lograr su objetivo fundamental, el cual es el conseguir el poder y quedarse en él. Yo debo decir aquí que coincido con Eduardo en que esos 10, ese decálogo, esas 10 características sería buenísimo profundizarlas y después les voy a explicar por qué creo que hay que profundizarlas. Como ya se ha dicho antes, Alexis lo caracteriza, es una pluma vibrante y súper atractiva, sencilla, que atrae la lectura, que uno lee y le gusta leer, pero al mismo tiempo es riguroso. Nos invita Alexis a reflexionar sobre los peligros que entraña el populismo para la supervivencia de las instituciones democráticas y, como ya se ha dicho, de la democracia, que en inglés le dicen liberal democracy, democracia liberal, o la democracia representativa, pero también de las libertades ciudadanas. En tiempos donde los discursos polarizados y radicales y las promesas fáciles e irresponsables, que por cierto ya no son nada más que de América Latina, sino que estamos en un país donde ese mismo tipo de discurso lo estamos escuchando. Este decálogo nos permite comprender lo que está detrás de esos discursos demagógicos y uno de los fenómenos políticos más peligrosos de nuestros tiempos que debemos enfrentar, con algunas de las cosas que ha dicho, que dice Alexis. Ahora bien, definir el populismo no es nada fácil, porque ya se ha dicho, no tiene casillas. El populismo no tiene una casilla ideológica, no tiene una casilla religiosa, no tiene una casilla étnica, no tiene colores. Entonces, yo creo que por eso es importante lo que dijo Eduardo también, de que como no tiene casillas, debemos hacer una representación de los distintos tipos de populismo que existen. Y hay populismo de derecha, populismo de izquierda, populismo religioso y populismo raciales. El trabajo de clasificación que ha hecho Alexis no solo nos ayuda a entender mejor los síntomas de la enfermedad, y quiero destacar esta palabra síntoma, porque a veces los síntomas son engañosos y pensamos, ¿verdad?, que una enfermedad, hay unos síntomas, pero es otra enfermedad, ¿no? Y creo que, por ejemplo, cuando Alexis habla del narcisismo, digo, bueno, la verdad es que la gran mayoría de los populistas son narcisos, pero no todos los narcisos son populistas. Entonces ahí hay un tema que creo que era un poco lo que Eduardo estaba destacando. A mí este libro también, precisamente porque me vi un poco con esta clasificación, me pasaba de una cosa para la otra, decidí buscar un framework con el cual yo me sintiera un poco más cómodo y después analizar el decálogo. Y eso fue lo que hice. Entonces, lo único que hice fue pensar, ok, ¿qué es un líder populista? ¿Qué está buscando un líder populista?
a diferencia de lo que está buscando la democracia participativa. Entonces, la democracia participativa, y esto lo sabe mucha gente, pero lo voy a recordar, la democracia participativa o liberal democracy trata, con sus pesos y contrapesos, de balancear el poder de un gobierno electo por una mayoría. Entonces está el gobierno electo por la mayoría, y en la democracia representativa, con la constitución, con las leyes, con las instituciones democráticas, se trata de defender los derechos de las minorías, para que esa mayoría no arrase con los derechos de las minorías. El populismo, por el contrario, como viene por lo general como un líder carismático y reivindicativo de derechos supuestamente perdidos, no busca eso. El populismo lo que busca es dividir al país, y lo busca dividir porque llega con una promesa reivindicativa, y para poder cumplir con esa promesa reivindicativa, entonces tiene que dividir el país en ellos y nosotros. Nosotros y ellos. Y como la mayoría no es la totalidad tampoco, entonces esos ellos vamos a tratar de deshumanizarlos. ¿Por qué? Por muchas razones. Para quitarle sus derechos y para ni siquiera sentir, ¿verdad?, la responsabilidad ética o moral. Y por eso es que algunas de las cosas que uno parte del decálogo es la moralidad. Para no sentir la responsabilidad ética y moral de quitarle los derechos a las minorías. Entonces es una agenda muy distinta. La agenda del populista es muy distinta al elegido en una democracia representativa. Ojo, muchos populistas son elegidos en democracia representativa, pero después la agenda cambia. Eso es lo que quiero decir. Entonces, ¿cuáles son esos frenos? Porque creo que al recordar estos frenos, entonces el decálogo cuadra muy bien. ¿Cuáles son esos frenos que el populista busca destruir? Porque así es como hay que buscar, así es como hay que analizar. Agarra un poquito de agua. ¿Cómo anda ella? Gracias. Estamos acá porque no lo vas a poder poner, porque es inclinado. Listo. Primero, la Constitución y las leyes. Ese es casi todos los populistas que de derecha y de izquierda tratan de cambiar la Constitución y las leyes para su propio beneficio y para la reelección indefinida y mantenerse en el poder. Segundo, control de la prensa. Control de la prensa porque no pueden aceptar la crítica. Porque ese no es su objetivo. La otra variable importante que quiero frenar es la empatía. Y por eso es que me aterra cuando escucho a alguna gente decir que la empatía es el mal moderno, y yo digo, el que diga eso tiene una agenda muy oscura. Y no voy a decir nombre porque todo el mundo sabe que y luego, el pasado. Los populistas no quieren el freno del pasado. Y de ahí viene su germen revolucionario. Porque claro, ellos llegan al poder criticando el pasado. Yo soy el salvador. Yo soy el que, por lo tanto, el pasado lo niega. Y aquí recordé un poco lo que dijo el filósofo Michael Oakeshott, que dice, el legado del pasado es algo que por haber resistido la prueba de los tiempos, lleva una intrínseca sabiduría que debemos respetar. La beta revolucionaria del populismo niega las virtudes del presente heredadas del pasado. Un movimiento con grandes... Esto es una frase del libro. Un movimiento con grandes deseos de cambio por parte del pueblo, puse yo así entre comillas, como son muchos movimientos populistas, tienen que resaltar ese presente heredado.
Entonces, con ese marco más o menos teórico, yo me puse a ver cada una de las 10, ¿no? Entonces, adanismo es el primero. Como dice Alexis, el populista se siente como el primer hombre, como Adán. Entonces, aquí yo soy el primer hombre y aquí comienza la historia. O sea, el primer hombre de la Biblia, pues soy yo. Bueno, y como bien lo dice también Alexis, grita que todo lo anterior es basura. Y se anuncia como un redentor y un salvador. Perfecto. Quiere romper con el pasado porque es un freno. Es un freno, y por eso también rompen con la academia. Reinventan la historia porque es un freno. Repito, es que creo que es muy importante entender que el populista no quiere frenos. El caudillismo es el segundo del decálogo. Claro, el caudillismo, la concentración del poder en una sola persona. Por supuesto. O sea, por supuesto que el populista quiere si quiere ser el caudillo, porque la concentración del poder es en él que él quiere que sea así. Tercero, la antipolítica. La tercera, el tercer, digamos, ¿cómo lo llamo? Mandamiento. Mandamiento. Es el desprecio a las instituciones democráticas, y nuevamente Alexis, político de nacimiento, nos dice en su libro las características del verdadero político. Entre otras, me llamó mucho la atención que las satisfacciones de la política decente son más bien espirituales. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, pero yo no creo que el populista tiene eso en la cabeza. Violencia. Claro que la violencia tiene que ser característica del populismo, porque si llegas a dividir la sociedad entre ellos y nosotros, obviamente que tiene que haber violencia. Tribalismo, obviamente que tiene que haber tribalismo, por las mismas razones. Además, porque el tribalismo confunde. Se ponen a pelear los pequeños grupitos con los otros pequeños grupitos, y resulta que para donde va el populista, se les olvida. Claro que el tribalismo tiene que estar en un sistema populista. Espectáculo. Sí, totalmente. Pues el espectáculo es necesario. Los mítines de Hitler, los discursos de Fidel Castro, el aló presidente de Chávez, las mañaneras del gobernador. ¿Qué es lo que hacen? Buscan fortalecer la relación entre el líder populista y el pueblo. Quieren hacer una relación directa, sin intermediarios, sin Congreso, sin el sistema judicial. El show los lleva a desarrollar esa conexión directa con el pueblo. Cancelación. Ya me falta más que ti. Cancelación. Negar la existencia de personas que piensan diferente. Por supuesto, la cancelación cuadra perfecto. Conspiración, me encantó esta, porque es una forma también de culpar al otro, pero con un imaginario. Entonces, o culpar el pasado, porque siempre hay teorías conspirativas, o culpar el presente y achacárselo a quien le dé la gana. Entonces, claro que la conspiración y todas estas teorías conspirativas son importantes en este tipo de sistema. Estatismo, yo lo llamaría mejor ejecutivismo, porque creo que es usar el poder político para manejar la sociedad a su antojo. Es importante intervención, sobre todo cuando destaca lo del adanismo como uno de los elementos más importantes del populismo, porque todo populista anda más perdido que Adán el Día de las Madres. Y eso es un elemento que Alexis destaca muy ampliamente. Bueno, yo conozco a Alexis desde el año 1976,
cuando él entregaba el cargo de presidente de la FCU. Y desde entonces ando cargando con esa cruz. Una cruz de amistad, de intercambio intelectual y de realmente una fraternidad bien estrecha, no exenta de algunos encontronazos, por la amistad misma. Pero yo recuerdo que una de las cosas que me impresionó más de Alexis fue que al terminar su discurso, creo que fue en la plaza del rectorado de la UCB, le dije: mire, man, yo estoy enamorado de ti, yo quiero ser amigo tuyo. ¿Por qué? Porque la buena oratoria es un hecho seductor que Alexis desarrolla de la manera más desmesurada y que termina agradando hasta el enemigo que es criticado en ese discurso. Y yo coincido salvando las distancias, con el doctor Gamarra y la doctora Attal en eso de que Alexis debería profundizar algunos elementos del libro. Pero yo muchas veces le he dicho, le reclamaba en buen sentido, que por qué no profundiza con ese manejo que él tiene del lenguaje, con esa formación intelectual que tiene, por qué no profundiza más en unos elementos para que queden para el hecho histórico de futuros lectores, que se contenten y comprendan por dónde van los tiros en nuestra modernidad. Pero Alexis responde con una frase lapidaria: es que yo soy un político. Y cuando se habla de un político en el buen sentido de la palabra político, es como decía el poeta Antonio Machado, un hombre bueno en el buen sentido de la palabra bueno. Entonces, Alexis hay que dejarlo quieto, que cometa sus errores para que vengan amigos a decirle que metió la pata, que no la mete tanto, pero que siga escribiendo libros que siempre nos contentan. Con ustedes, Alexis Ortiz. Bueno, mire, la amiga Gisela Núñez, que es la directora de Relaciones aquí en esta universidad, yo le rogué que me permitiera comenzar a hacer este acto hoy jueves. Y quería que hacer este acto hoy jueves porque mi hija, Elvis Gabriela del Valle, porque yo soy devota de la Virgen del Valle, Elvis Gabriela del Valle Ortiz Mowry, no trabajaba hoy y yo estaba seguro que yo podía tener hoy aquí a mi nieta. Tráemela, David. Bueno, esta es mi nieta y este es mi hijo político y mi hija, que estoy muy agradecido con ellos por haberme hecho este regalo. Bueno, ella ya acostumbra el micrófono porque ella va a ser una líder. Bueno, fíjense ustedes, la cosa linda es que en el crepúsculo de mi vida me llegó esta señorita que se llama Aurora Sofía. El nombre Aurora precisamente trae una brisa fresca de juventud a mi vida ya en edad avanzada. Entonces se llama Aurora porque es un amanecer, y también se llama Sofía. Y para mí es muy importante, yo no influí en los nombres que le pusieron a la niña, pero es como que si yo los hubiera recomendado. Entonces lo que le quería decir es que el nombre Sofía a ella le viene muy bien y a mí también, porque aunque yo he sido un político toda la vida y los políticos vivimos buscando el poder, realmente lo que más me interesaba a mí en la vida no era ni el poder, ni la riqueza, ni la gloria, ni nada de eso. Lo que más me interesaba en la vida era el conocimiento. Lo que más me interesaba en la vida era el conocimiento, la Sofía, ¿verdad?
Es decir, realmente yo envidio a los sabios, más que respeto mucho a los empresarios. Bueno, imagínate ustedes, respeto muchísimo a los deportistas, yo soy un devoto del Real Madrid, todas esas cosas, pero realmente los héroes míos son gente sabia. Y si yo tuviera que envidiar algo, sería la sabiduría de la gente sabia. Yo creo incluso que yo hubiera estado hasta dispuesto quizás a venderle el alma a Mefistófeles, como hizo Fausto, en busca de la sabiduría. ¿Entiendes? Porque eso sí es realmente lo que yo envidio. Bueno, entonces, yo he vivido un momento de gran felicidad, porque he podido presentarles a mi nieta aquí, que le da una iluminación especial a estos días postreros de mi vida. Y le agradezco mucho a la Universidad Urbe, a mi amigo, el rector y propietario de esta universidad, el doctor Oscar Villoso. El doctor Oscar Villoso es un venezolano muy valioso. Estuvimos durante 3 periodos en el Congreso, él y yo, porque allí viene una gran amistad, lo llamamos el Tigre, y esta universidad pues ya tuvo un gran éxito en Maracaibo y ahora lo está teniendo necesariamente aquí. Estoy muy agradecido con los que hicieron posible no solo el libro, sino la realización de este acto. Por ejemplo, Roy Bayer, que no pudo estar aquí, José Javier González, que está sentado allá en los bleachers, que es un compañero, un gran pana mío, y un pana que conocí aquí en el exilio, fíjense ustedes, y nos hemos hecho pero muy pana, pero además él tiene una cosa que le agrega muchísima inteligencia, que al igual que yo es fanático del Real Madrid, vemos todos los partidos. A Luis Andarcia, yo creo que es difícil conseguir en toda esta área del sistema solar un productor más eficiente y más versátil que Luis Alfredo. Ese sí es verdad que es la mamá de Tarzán en materia de producción. Carol Preluber, una amiga excelente escritora, que también nos ayudó en la realización de este acto y que vamos a presentar en los primeros días de junio su libro, porque ella dedicó su vida a la defensa de un pueblo preterido, de un pueblo maltratado, que es el pueblo kurdo, que ha sido víctima de las dictaduras de Turquía, de Irak, de Siria y desde luego la dictadura perversa de los ayatolás en Irán, en Persia. Bueno, otro amigo aquí muy querido que debo hacerle un pequeño reconocimiento es Pedro Cabrera, que anda con su barba musulmana, pero él no es musulmán. Lo mismo que anda Orlando, que también le gusta exhibir su barba musulmana. Bueno, Pedro Cabrera ha sido un gran aliado, sobre todo para desarrollar este proyecto que es un canal de YouTube que se llama Ciudad de Democracia, que es un proyecto que está destinado a defender la democracia amenazada, a defenderla en todo el mundo hispano. O sea que estamos trabajando ahorita con las uñas, con muchas dificultades, con mucha precariedad económica, pero estamos trabajando para desarrollar un instrumento que sea capaz de darle respuesta a todas las artimañas y todas las campañas sucias y todas las trapacerías y tracaderías que tienen su origen, tienen su fuente en los laboratorios de guerra sucia que están instalados en Moscú, en La Habana, en Teherán, ¿cómo se llama? ¿Turquía? Estambul. Fíjate, la edad se me vino encima sin carnaval ni comparsa, entonces se me había perdido el nombre de Estambul. Bueno, entonces Pedro ha sido un gran aliado en ENSU. Bueno, mi hermano de toda la vida, Guillermo Montero, Abel Ibarra, y Abel, como él mismo dijo, ya tenemos unas varias décadas juntos, y él, para decirlo de algún modo, él ha sido cómplice de todo lo bueno y todo lo malo que yo he hecho en la vida. O sea que si yo he hecho algo malo, Abel es culpable también. y también de lo bueno. Bueno, y tengo que mencionar aquí, porque no solo mi abuela y mi hija y mi hijo político me ha dado una gran alegría tenerlos aquí, sino que conectada
por la transmisión directa. Está mi hija Gabriela María Margarita, una hija que me llena de orgullo, porque ustedes saben que la esperanza de todo padre y de toda madre es que los hijos lo superen, ¿verdad? Entonces, Gabriela María Margarita tiene una cuestión que me da una satisfacción inconmensurable, que es que ella es muy superior a mí en todo sentido. Es una mujer muy diversa, muy, para decirlo en lenguaje literario, muy arrecha, muy hecha para adelante, una tipa que no la detiene nada, que es, imagínense ustedes, profesora de inglés para extranjeros y para preescolares, es licenciada en Relaciones Públicas, es actriz, es directora de teatro y cumple una función que es la que más le enaltece y seguramente la conectará con la historia, que es que me asiste a mí porque soy muy torpe en materia digital, entonces está siempre ayudándome. Pero entonces, y desde luego, hay una cosa que es muy importante, y que ustedes tienen que haberlo leído en el credo de Aquiles Nazoa, ¿no? Que en un momento de su credo, en una de las estrofas del credo, Aquiles Nazoa dice: y creo en mí mismo, puesto que sé que hay alguien que me ama. Entonces yo puedo decirle que yo creo en mí mismo porque sé que Teresa me ama y que está aquí presente. Bueno, fíjense ustedes, desde luego que tengo que estar muy agradecido que dos intelectuales del vuelo, de la resonancia, de la inspiración, del resplandor de mi amigo el doctor Eduardo Gamarra y mi queridísima amiga la doctora Ana Julia Hatán hayan tenido la generosidad de acceder a hablar en este acto para presentar mi libro, que es un libro modesto. Yo quiero que sepan que no tengo la pretensión de ser un tratadista. Este libro, como lo digo en el mismo libro, está más cerca del manual que del tratado. Después de todo, yo lo que soy es un simple dirigente político. Pues ya ni siquiera dirigente activista, porque ya perdí la condición de dirigente. El exilio me dejó desempleado como dirigente político. Entonces ahora soy solamente un activista político. Entonces, el activista político siente que tiene como misión persuadir. Y para persuadir tiene que simplificar. Entonces, y para llegarle a la gente, entonces tiene que tratar de utilizar un lenguaje sencillo, de no enrevesar las ideas, de no complicarlas, porque para la complicación de las ideas, para sacarle el máximo jugo, el máximo provecho a las ideas, a todo lo que tiene que ver con el conocimiento, tenemos unos aliados insustituibles, que son los académicos. Los políticos no seríamos nada sin los académicos. Hay algunos políticos necios que tratan con menosprecio a los académicos como que, bueno, esos son los teorizantes, los que están allá en el topos Uranus, están allá arriba en la solazándose en las nubes. No. El académico produce las ideas que nos permiten a nosotros el combate político y que nos obligan al compromiso de que esas ideas se concreten. Porque el académico no tiene la obligación de que las ideas se concreten. El académico tiene la obligación de la búsqueda de la verdad, el académico tiene la obligación de la búsqueda de las soluciones reales para los problemas materiales y espirituales que tiene la sociedad, y el político tiene la obligación, precisamente, como actor cotidiano de la realidad, el político tiene la obligación de que esas ideas a las cuales llegaron los académicos después de mucho esfuerzo intelectual se concreten en vivencias de la sociedad. Entonces la alianza entre los políticos y los académicos es una alianza extraordinaria, en la cual quizá nosotros los políticos le sacamos más provecho a los académicos que los académicos nos sacan a nosotros. Por eso, cuando el doctor Gamarra y la doctora Ana Julia Hatán me hacen algunos señalamientos críticos, yo me siento muy complacido. Primero porque soy un tipo democrático, autocrítico. Es decir, no me creo la mamá de Tarzán, no creo que lo que yo escribo es Magister Dici, que es la última palabra. Entonces le reconozco el derecho a cualquiera, y mucho más si es un académico, le reconozco el derecho a hacerme críticas y recomendaciones
que me obligan a tomarlas en consideración para mejorar mi capacidad de análisis y mi aproximación a la búsqueda de soluciones para los problemas de una sociedad a la cual yo pertenezco, que está muy abrumada por algo que llaman la narcodictadura castrochavista, que ha arruinado política, económica, espiritualmente, desde todo punto de vista a nuestro país. Entonces, un político democrático tiene que aprender a escuchar a la gente. Y si uno es capaz de escuchar a los académicos, entonces con mucho menos razón va a escuchar a la gente sencilla. Porque si desprecias a los académicos, ¿cómo será el desprecio a la gente sencilla? Entonces uno tiene la obligación de aceptar que las ideas de los demás pueden ser pertinentes y que uno puede estar equivocado. Y que cuando alguien te señala la posibilidad de que estés equivocado, tienes que estar profundamente agradecido, porque te obliga a una reflexión precisamente para corregir tus errores. Yo incluso a mi equipo de gobierno, cuando yo era alcalde de una ciudad, le decía, vamos a escuchar a la gente, porque la gente nos enseña a gobernar, nos ayuda a gobernar. La misma gente nos dice cómo resolver los problemas. No podemos tener la pretensión de que uno tiene todas las soluciones. De repente tú tenías que reparar una calle. Entonces la gente te decía, no, alcalde, eso, lo que usted está haciendo es una locura. Eso no es así. Ese no es el tipo de material de construcción que usted tiene que utilizar tal y tal y tal. Pues esa gente era ingeniera, no era una vaina inútil como soy yo, que es periodista. ¿Entiendes? Eso eran ingenieros, eso sabían realmente lo que había que hacer. Entonces la cuestión de escuchar es una de las exigencias de la vida contemporánea para el fortalecimiento de la democracia. Es demasiado importante que todos tomemos en consideración que la gente quiere, necesita ser escuchada y uno necesita escuchar. Esa es la clave del nuevo modo de hacer política y el nuevo modo de concebir la comunicación política. La comunicación política consiste en eso, en hablar y escuchar, en hablar y escuchar. Entonces, por eso pues agradezco mucho los señalamientos críticos que me han hecho tanto Ana Julia, que es una amiga muy querida, y Eduardo Gamarra, que es un intelectual realmente de alto vuelo. Ana Julia tiene una característica. Hoy en día hay mujeres que no les gusta que les digan que son lindas. Ah, no, ¿estás diciendo que eres linda? Si tú me dices que soy linda es porque me menosprecias. Eso quiere decir que no soy inteligente. Eso quiere decir que tú eres un tipo banal, que solo te fijas. No. No es así. Resulta que hay mujeres como Ana Julia que demuestran que se puede ser bella y muy inteligente, que no hay ninguna contradicción entre ética y estética, que es mejor que ética y estética se fertilizan, es mejor tener esas dos condiciones. Allá está mi amiga Evelyn, que puedo decir lo mismo de ella. Entonces fíjense ustedes, entonces Ana Julia es una mujer de esas mujeres venezolanas que lo hacen sentir a uno orgullosos de nuestras mujeres, es decir, que son también hechas pa'lante, que no se detienen, que son valientes, que dan la cara, que le ponen el pecho a las balas. Y en el caso de ella hay una cuestión curiosa. Ustedes saben que los franceses tienen una expresión, ¿no?, que es chercher la femme, que es que ellos dicen que detrás de cada hombre importante, útil, entonces hay que ver qué mujer está detrás de ese hombre, porque resulta que cada hombre importantísimo tiene un soporte extraordinario en la mujer que tiene. Pero en el caso de Ana Julia uno podría voltear el concepto y decir que detrás de Ana Julia hay un hombre útil, valioso, que la apoya muchísimo y que es uno de los venezolanos de lujo, uno de los venezolanos más valiosos de nuestra contemporaneidad, al cual yo admiro muchísimo, que es el doctor Ricardo Hausmann, uno de los líderes de la Universidad de Harvard, ¿no? Entonces, esas son cosas. Entonces, en el caso de Ana Julia, la gente podría decir, chercher de marido. ¿Quién será el marido de ella? Porque ¿quién tiene el derecho de ser marido de una mujer de esas características? Bueno, este libro, mire, ya, imagínense ustedes, yo no puedo decir más de lo que ya dijeron Ana Julia, Eduardo y el propio Abel, pero sí les digo una cosa, ¿no?, que es muy importante.
Ya yo sé que no soy un académico, que soy apenas un periodista y un político con algunas lecturas. Entonces, alguna gente me ha reclamado que no me atreví a hacer una definición del populismo. Y yo, la excusa que les di es que cuando yo estaba muy joven me leí una novela de un británico que se llama Somerset Maugham, que se llama Servidumbre Humana. Entonces me encontré que a uno de los protagonistas le exigían que se definiera, definen. Entonces él dijo una frase que no olvidaré nunca, le digo, no, definirse es limitarse. ¿Sí? Entonces realmente toda definición engloba una limitación, un encasillamiento, un empobrecimiento de la realidad, ¿verdad? Las definiciones son muy peligrosas por eso, porque la realidad y el conocimiento son extremadamente complejos, vibrantes, extremos, y en consecuencia no la puedes meter en una definición. Por eso fue que en el libro, yo en lugar de definir el populismo, traté de ser más humilde y dedicarme más bien a describirlo, las cosas que son como las señas de identidad del populismo. Precisamente por la idea que dice Abel de que yo soy un político, un periodista y no un tratadista. Bueno, lo que sí quiero, y bien bueno que Eduardo y Ana Julia insistieron mucho en eso, y es que el populismo, el libro se llama Decálogo del populismo, un mal de los tiempos. El populismo es realmente la gran amenaza de nuestra sociedad, para nuestra democracia representativa o democracia liberal, como se le quiera llamar, la gran amenaza en estos tiempos. Los populistas son realmente el gran enemigo. Pero ese gran enemigo no los combatimos nosotros convirtiéndonos en populistas. Muchas veces he tenido que decirle a amigos que han sido víctimas del comunismo que para combatir el comunismo uno no puede volverse comunista, no puede asumir los métodos comunistas. Hay una frase horrible que dice, de acuerdo, no importa de qué lado estás, si eres de izquierda, dice, bueno, que a los fascistas hay que matarlos desde la cuna para que no echen vaina cuando estén grandes, y al revés, si eres de derecha, y a los comunistas hay que matarlos desde la cuna. No, las cosas no son así. En la democracia no se mata a nadie, la democracia no prohíbe, la democracia discute. Entonces lo que nosotros proponemos como método para enfrentar el populismo es la discusión, el debate. Los populistas de derecha e izquierda no quieren debatir, no les gusta debatir, les repugna el debate, lo que quieren es prohibir, lo que quieren es imponer, lo que quieren es reprimir, y hay que obligarlos a debatir. Y nosotros, modestamente, tenemos una pequeña experiencia que nos demuestra que el debate es lo que los derrota. Aquí está Abel Ibarra y está Omar Rodríguez, que no, yo le iba a decir el potroloco porque le decíamos en la universidad potroloco, pero ya no, ahora es un doctor y no se le puede decir así. Eso se lo decíamos en la universidad. Que ha madurado muchísimo. Y él, para llamar más la atención, se pinta el pelo de blanco porque realmente no es tan bien. Entonces, miren, Omar era el presidente del Centro de Estudiantes de Agronomía, de ingeniero agrónomo. Abel era uno de los dirigentes de la Escuela de Letras de la Universidad Central, y yo era el presidente de la Federación de Estudiantes. Entonces nosotros desarrollamos en la universidad una política que consistía en obligar a la ultraizquierda comunista a debatir. Y los derrotamos no cayéndoles a palos, no prohibiéndolos, no pidiendo que los sacaran de la universidad, no, los derrotamos porque los derrotamos en la discusión. Les demostramos que eran unos ignorantes, unos cantaconsignas, ¿entiendes? Que no estaban en capacidad de discutir con nosotros. Y los estudiantes nos premiaron dándonos las funciones dirigentes a nosotros, ¿no? Entonces, eso que es una experiencia en pequeñito, porque en una sola universidad, una experiencia en pequeñito es algo que yo creo que debemos proyectar y reproducir en grande. El populismo se derrota mediante el debate, mediante la discusión. Y la democracia se defiende mediante el protagonismo ciudadano. El populista se le derrota con el debate y la democracia se le defiende estimulando a los ciudadanos a que participen, a que defiendan la democracia, a que se den cuenta que con su abstencionismo, con su antipoliticismo, con todos esos vicios necios, no, lo que se condenan es a terminar siendo víctimas de caudillos
que producen grandes tragedias históricas como los que están en esta foto. Este señor es Víctor Orbán, el primer ministro húngaro. Esta es la señora Claudia Sheinbaum, una viuda del comunismo, que es la presidenta de México. Este es Raúl Castro. Bueno, imagínense ustedes, el despotismo de los Castro es algo de lo más, una de las cosas más asquerosas que ha habido la humanidad en los últimos años. Este es el señor Jinping, que es aspirante, está compitiendo con Trump para ver cuál es el emperador de la humanidad en este momento. Él es un dictador terrible que ha maltratado a la minoría uigur musulmana, a los tibetanos budistas. Bueno, desde mi punto de vista, es un punto de vista que puede ser controversial, este sujeto, este policía genocida, Vladimir Putin, es el enemigo más peligroso que tiene la humanidad en este momento, porque no tiene escrúpulos y está dispuesto a todo, incluso hasta una guerra nuclear. Entonces este es un sujeto que realmente hay que verlo con mucho cuidado, y no se puede, y una de las cosas que yo con todo respeto le reclamo al presidente Trump es que haya dicho que este sujeto es un genio. Este sujeto no es un genio, este es un sujeto satánico realmente. Este caballero es el político más despreciable de los tiempos contemporáneos. Se llama José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, que está tratando ahorita con su muchacho demandado, que es Pedro Sánchez, está tratando de meter a España por la vía que llevó a España a esa cuestión tan terrible que fue la Guerra Civil Española. Esta señora es Marine Le Pen, hija y nieta de populistas francesas. Esta señora es Cristina Kirchner, imagínense ustedes, ya la conocemos. Y este caballero que está aquí, que es el Ayatollah Khamenei, junto con el Ayatollah Khomeini, con el Ayatollah Khomeini, son unos tipos que han hecho de la religión una mafia criminal. Han convertido la religión en una pandilla de criminales. Y entre otras cosas, son los que le han hecho más daño al pueblo kurdo, del cual nuestra peshmerga dulce, como le llama Abel, ha sido una defensora. Entonces, bueno, dichas estas cosas, mis queridas amigas y amigos, lo único que me resta decirle es que qué chévere que ustedes estén aquí. Qué bueno tener amigos como ustedes. Qué bueno que en nuestra comunidad haya gente que defiende la democracia, que cree en la democracia, y gente que no se rinde, gente con la cual uno puede contar, gente que le confirma a uno que el futuro es luminoso y cercano. Muchas gracias. Gracias, Alexis, y gracias a ustedes por haber asistido. Les quiero decir que hay un pequeño refrigerio porque se me pasó la hora. Buenas tardes.